Buena gente, ¿cómo andan? Por primera vez en toda la historia de este canal estoy acompañado y muy bien acompañado. Estoy ni más ni menos que con Luis Salmerón, el Pupi. ¿Cómo estás, Pupi? ¿Todo Hola, bien? bien vos. Todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo estás? Bien, acá, tranquilo. Ya hice los deberes de la mañana, así que Ya ahora lo pido al colegio. sí, como Complicado siempre. el tráfico. Sí, hoy tuve un momento ahí medio complicado en la autopista, pero ya Pero llegué ya bien. estamos acá, así que no Voy pasa nada. despacito, tranquilo, así que tampoco me estreso tanto. Trato Así de, que sí, de... ya está, es lo que tiene que Sí, pasar, ya está, sí, así por se eso. debe pasar. Bueno, vamos a arrancar primero un poco más que nada para que la gente sepa cómo en 2021 te retiraste, cómo vas llevando eso, cómo es tu relación con el fútbol, porque no todos lo llevan igual al retiro, ¿no? Bien, bien. Mirá, el tema del retiro fue medio repentino por el tema de la pandemia. Eh, no lo tenía en los planes ahí cortos, si bien ya lo venía pensando porque tenía 37, 30, 38 años y es como que vos sabés que se viene acercando el momento. Pero me sentía bien, estaba bien físicamente, yo lesiones graves no tuve en mi carrera, así que en ese sentido el cuerpo respondía. Y después si me acompañaba un poco el tema de goles, yo pensaba que podía jugar un año más, un año y medio más, 2 años, según cómo se fuera dando el tema de los goles, porque si yo soy 9, tengo Sí, treinta y sí, ocho sí. años y no hago goles porque está viejo, pero si tengo 38 años y hacía un par de goles y van a decir, bueno, el Pupi está vigente, Es porque podía, está para un año más. podía robar un poquito más, que es lo que quería. En realidad no es robar, es competir porque me sentía bien. Vuelvo a repetir, físicamente estaba bien, pero bueno, la pandemia nos jugó una mala pasada todo primero y después a mí en lo personal, porque ese año que estuvimos primero en cuarentena, encerrado, después que se paró el fútbol, todo eso, eh, ella ya venía de estar 6 meses libre, porque había quedado 6 meses libre. Después que me voy de Tristán Suárez, arreglo en los Andes, después de esos 6 meses Sí. libre, y eso estoy 3 meses y viene la pandemia. Y esos 7 meses que estuvimos encerrados, sin torneo, y medio como que se Sí, complicó. sí, sí. Se Decidiste me tomar la complicó. decisión. Sí, en realidad la tomé la decisión porque primero no salía nada bueno para jugar, y ya las ofertas que tenía eran... Claro, te habían llegado un par de ofertas, pero no, Sí, no sí, te la convencieron. única que tuve buena que no me animé a irme era Maipú de Mendoza, que era argentino antes que Hacienda. Sí. No me animé a irme porque justo era de un día para el otro. Y en la cuarentena, en la pandemia, medio como que había hecho un vínculo muy fuerte con mi hijo y, y después tomé la decisión de no irme porque para mí iba a ser un cambio muy, muy brusco con él, muy, muy fuerte, porque en ese momento no se sabía Sí. si se podía viajar, yo iba a viajar con permiso, viste que después decían que para entrar a las provincias te pedían un montón de cosas por el tema de las vacunas y todo eso, y No era momento para distanciarse, quizás. no. Entonces, que para mí era la mejor oferta que había tenido o propuesta para seguir jugando, que decidí que no, y me salió mal porque Maipú ascendió, Sí. después se, se hizo una par de campañas muy buenas en Nacional Bueno, B. te llevó a la final. No sé si en Sí, 2023 sí, hubiese sí, seguido, sí, bueno, pero bueno, eh, pero tenía un buen tenía un buen, proyecto. claro, tenía eso. Yo creo que el mejor proyecto era ese porque se había hablado, porque eran un par de partidos, se ascendíamos, me podía haber quedado, porque estaba hablado, era parte del contrato, pero bueno, decidí por mi hijo que no. Y, y Y bueno, y después las ofertas que había acá eran bastante eh,
B Metro. B Metro, la mayoría de B Metro, en B Nacional era Veremos, y también eran medias, eh, no voy a nombrar ningún equipo, pero medio como que me faltaban un poquito de respeto a mi trayectoria. Sí. Un club me preguntó si podía ir a entrenar 1 o 2 semanas me querían ver cómo Claro, estaba, no. y esas cosas me fueron lastimando por dentro, y me llevó de a poquito a sentirme mal y a sentirme que ya había pasado mi tiempo, ¿no? Y Que pensaban, la gente, fue feo porque me hacían sentir como que ya era un viejo, y yo por dentro me sentía que estaba bien por todo lo que te dije al principio. Y bueno, nada, un día me hacen una propuesta y me dicen que me daban, no me acuerdo en ese momento, porque ya pasaron un par de años, y que me daban, no sé, ejemplo, 5.000 pesos de nafta por quincena. Y eso me mató. Dije, ¿qué pasa? Y me hizo muy mal, y estaba en el patio de casa, y entré a mi casa y la miré a mi mujer y le dije, me voy a retirar. Y así fue. Porque y me mató eso de lo de la nafta, me mató porque dije, qué loco, ¿no? sí, o sea, el pensamiento fue de un día para el otro que dijiste, ya Sí, está. sí, lo venía, Lo venía barajando, sabía que estaba la posibilidad. sí, dije, está bravo esto, che, me parece que el fútbol me está soltando la mano, todo eso sí, pero el tema el decir me retiro fue ahí en 2 minutos, después de escuchar esa propuesta, que no sé si estaba mal, por ahí el club no estaba preparado para afrontar yo tampoco pedía mucho, un contrato para un tipo grande como yo, y también es entendible que era una apuesta importante para los clubes, pero bueno, también Sí, yo, un yo tipo tenía, con yo casi tengo, 200 claro, goles en su pero carrera. si yo iba a un club y sabía que me iban a exigir goles, y no tenía problema. Entonces, yo siempre dije que valía, o sea, yo pedía lo que creo que podía dar. Claro. Y como decís, que quizá no te retiraste en una cancha porque fue justo en la pandemia, eh, vos decís que podrías haber jugado quizá 1 año y medio, 2 años más, Y eso fue lo que más, después de tomar lo que la más te decisión, lastimó. claro, después de tomar la decisión, cuando empecé a bajar un poco, bajar un poco los cambios y estar en casa, y ya sentarme en el sillón a mirar tele y empezar a pensar, dije, me hubiera gustado retirarme, aunque sea jugando un partido más. Claro. Que es algo que hoy en día todavía lo tengo, y que a veces me agarra la melancolía, eh, y, y es una deuda que me quedó pendiente, ¿no? Y puteo a veces al aire, digo, esta pandemia de mierda que me cagó y cosas así, ¿viste? Pero bueno, se dio así, y creo que no me merecía haber terminado así, ¿no? Porque tuve una carrera de 20 años, y siempre fue vigente. Goles en todos los pasos. Sí, a veces más, a veces menos, buenos momentos, malos momentos, pero nunca, siempre fueron 20 años, 18, 19 más o menos, que fue seguido, no es que jugaba 1 año y 2, no, siempre estuve. Entonces, eso es lo que más me dolió, porque si yo hubiera sido un jugador que tenía muchos altibajos, sacándolo de los goles, ¿no? Porque es normal a veces hacer goles, Sí, a veces no, sí, jugar pero ser bien, un jugar jugador mal. propenso a Pero digo, lesiones, por claro, ejemplo. no estuve lesionado, siempre o jugaba o iba al banco, no es que me pasaba 5 o 6 partidos así que me citen, casi siempre estaba porque mi bandera era hay que estar siempre, entonces yo siempre me entrené para eso. Y, y eso después me ponía a pensar, digo, fue ingrato un poquito el fútbol Sí. conmigo, me podría haber regalado
un partidito de despedida, Y en ¿no? un plano ideal, ese partido sería en Ferro. Sí, también que quedé libre antes de la pandemia, que me quedo sin club, porque esperé a Ferro hasta el último día del libro de pase, que cierre el libro de pase, y me dijeron que no, y me quedé sin el pan y sin la torta, como se dice, Claro. porque tenía posibilidades y fue justo cuando Enzo Díaz se iba a Tigre y, y Ferro no si se iba Enzo, no tenía otro 9 y no tenía. Yo había hablado ahí con un par de personas, había hablado con Jorge Córdoba, que en ese momento era el técnico, y Jorge me había dicho que no era prioridad yo, pero bueno, yo le dije que me diera posibilidad de ir a estar ahí en el plantel Sí, sí, y y al menos retirarme. retirarte en Y Ferro. retirarme. Sí. Pero Porque bueno, uno no, siempre claro, espera el regreso del Pupi a Ferro claro, en no, todos tus momentos que no estabas en Ferro, digamos. no pasó eso y me quedé libre. Entonces pasaron 6 meses y después apareció Los Andes. Y bueno, después vino, como te dije recién. Sí. Me quedó esa deuda. Ya sé que has dicho que te gustaría ser técnico, formaste parte de un cuerpo técnico interino en Ferro, estuviste en la cuarta división, ahora no estás en temas de dirigencia. Sí, después. Bueno, después que pasó eso, que me retiré, eh, creo que a los pocos meses entré a trabajar en Ferro, en juveniles. Sí, Tuve 2 años en cuarta como ayudante de campo y estuve un año en quinta de técnico. sí. Bien, ahí fue cuando el año anterior, el segundo año de ayudante de campo de cuarta, estuve en el interinato de Luciano Guiñazú. Sí, después del Grupo Coan. Sí, estuvimos ahí 2 meses, que creo que fueron entre 6 y 7 partidos, que fue una experiencia muy linda, que ahí me picó más el bichito de dirigir. Y bueno, después al otro año soy el técnico de quinta, de la categoría 2005. Pero bueno, después antes de finalizar el año ahí tuve algunas situaciones no con el club, con la dirigencia, porque con un tema contractual mío, el tema del pago y que, y que Problemas de la dirigencia. se empezó como dicen, empezás a tirar la mugre abajo del sillón y cuando te das cuenta se había hecho una pelota grande de mugre y exploté. Exploté y me cansé de siempre lo mismo. Así que tomé la decisión de irme y me dio mucha bronca porque estaba bien, había hecho un vínculo muy lindo con todos los pibes que venía en ese proceso de 3 años, de cuarta y quinta. Tenía un equipo que me gustaba cómo jugaba, los pibes me mostraron mucho cariño, yo también los quería mucho y me tuve que ir, me fui porque me cansé de siempre lo mismo. En ese momento de calentura que tuve, después dije, tendría que haber esperado un poquito más, pero en Pero ese, era para irte después. en ese momento estaba tan caliente que decía, loco, vivía la pensión, vine de los 15 años, viví la pensión y cuando yo era juveniles, eh, viví cosas que las seguía viviendo después de 20 y tantos de Sí. años. Pues sí, siempre lo mismo, la pasé como jugador de juveniles, la pasé como pibe que había debutado en el club, la pasé como grande del equipo, capitán, eh, y volver a seguir pasando siempre lo mismo, siempre los mismos problemas. La verdad que ya llega un momento que estresa, ¿viste? Y, y nada, me enojé y me fui. Y dije, Y nunca más. cambiamos un poco de tema porque Sí, sí, porque me voy a enojar y me voy a ir. esto es algo que me genera mucha curiosidad a mí y Sí, genera probablemente a muchos hinchas de Ferro también, que vos sos cordobés, viniste a Ferro, debutaste en Ferro, hiciste toda tu carrera acá, jugaste en Atlanta, en Tigre, sí. en el ascenso en primera en Banfield, y de la nada te fuiste a China. Un tipo que quizá lo último que pensabas en un momento de tu vida era vivir al menos un año en China. ¿Qué puedes decir de ese? ¿Cómo se Mira, dio?
Lo de China fue re loco, porque loco en todo sentido, de cómo se dio a tomar la decisión, a estar allá y vivir esa experiencia de vida, porque fue experiencia de vida más que experiencia deportiva, que también lo fue. Para mí fue un año, cuando, cuando me estaba por ir, no lo pensé que iba a ser tan Claro, en lindo. el avión dijiste, Y no dijiste, cuando sí, estoy yendo a me China. fui con un montón de miedos. Yo soy muy, así como por ahí cuando jugaba, me hacía el malo dentro de la cancha, o ponía cara de malo, pero yo soy muy familiero, a mí me gusta estar con mi gente, entonces yo sufrí mucho eso, no estar acá cerca de los míos, que por ahí un domingo, a mí me gustan los domingos estar en familia, hacer asado, comer pasta y después hacer sobremesa y todas esas cosas que a veces nosotros los jugadores de fútbol nos perdemos de esas cosas porque en los fines de semana estamos Sí. o concentrados jugando o viajando. Entonces yo ponía en la balanza eso, pero ya tenía una hija. Bianca había nacido en 2009, octubre de 2009. Y esto fue, la oferta esta fue en 2011. Sí. Y yo no tenía casa todavía. Y, y cuando me mandan el fax de la propuesta económica y todo eso, me siento con mi mujer y le digo, mirá, era la tercera vez que me venían a buscar, porque ya me habían venido a buscar 2 años anteriores y no se pudo dar por el tema de Ferro que estaba en quiebra Sí. y que era bastante equilombado, ¿viste? Enquilombado el tema, porque no me podía ir a préstamo así tan fácil. Había que ir con la jueza, con el juez, no sé, Sí, que sí, un sí. quilombo. En ese momento yo ya me había ido a Talleres, Taller había comprado mi pase, también era medio quilombo, pero era más fácil el sí. Entonces cuando me siento en la mesa ahí de casa, le digo a mi mujer, le digo, mirá, y me mira y me dice, ¿qué? No sé, me dice, no sé qué, me dice, mirá la plata, me dice, no tenés casa, loco, me dice, no tenés casa, tenés una hija, ¿qué te quiere quedar acá? Y a Me lo dice, sumo es un año y volver. te vas ya, me dijo. O sea, y fue así, literal, ¿eh? Me dicen, Y no se bueno, equivocó. claro, no podés pensar, me dice, no podés ser tan cabeza hueca, me dice. Me dice, tenemos que ir. Y bueno, lo decidimos, eso fue la bandera, ¿no? De la decisión. Y fuimos por eso, fuimos por la casa. ¿Y hay algo algún choque cultural, algo que Sí. te haya sorprendido en Chile? Bueno, Algo, eso fue fuerte, lo que te estaba contando. Y después fuerte todo. compañeros chinos, Sí, todo. todo. Compañeros chinos, compañeros sirios, compañeros colombianos. Me fui con Argentina, acá Facundo Pérez Castro. eh, que fue todo. Fue chocante todo del día uno, o sea, chocante en todo sentido. Imagínate, me voy acá, creo que me fui el 6 de enero, una cosa así, y llego allá y había nieve y Sí, acá sí, había sí. calor, así que ya fue el contraste ya de cero a 100. Y bueno, nada, después eh, muy difícil el idioma, muy No, difícil, imposible. imposible, no, Imposible. no, muy difícil, imposible el idioma, entendernos, eh, parece que están a mí, viste que nosotros parece que vivimos a 1000 acá, bueno, ellos también parece que bla, 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 miles de personas, Sí, sí, sí. imagínate que yo fui a Sí, Shanghái Shanghái y Shanghái es. tiene los mismos habitantes que tiene Argentina, Sí, así que sí, sí, sí. imagínate, Es tremendo, es tremendo. La de sí, Shanghái es así que tremendo. imagínate. Bueno, y vos, cuando fue Tevez a Shanghái Shenhua, que todos decían, Tevez se fue a China, todos los hinchas de Ferro ya estábamos diciendo, el Pupi ya Ya estuvo fue, ya ahí, fue el pupi, claro. ¿quién es Tevez? Y bueno, nada, fue una experiencia de vida loca. Yo, mira, iba, allá había una combi para todos y yo íbamos del hotel al club o del hotel a la revisación médica en los primeros días, las primeras horas, y yo iba así, mirá, Sí, sí, sí. mirando por la ventana, que era todo Y una las locura. instalaciones y Sí, eso de los no, clubes, no, otra cosa, ¿no? sí. Mirá, fíjate que estructuralmente había estado en las Olimpiadas de Beijing, Sí. no sé qué, O sea que ya tenían todo nuevo. todos los estadios estaban todos nuevos.
Entonces íbamos a jugar de visitante a la ciudad que vayamos. El estadio era espectacular. Después, el Shenhua, el club que yo jugaba, era uno de los grandes en ese momento. Tiene un predio, porque hasta el día de hoy veo que lo sigo por redes, tiene un predio como el de AFA, con 10 canchas, 5 de verano, 5 de invierno, pileta, todas Sí, todo eso instalaciones, solo para un primer club. nivel, ¿no? Y después, eso era en el día a día, en el hora a hora del fútbol, y después la vida cotidiana también era todo sorprendente. O sea, yo me iba, entrenaba y me iba a casa, y primero buscando departamento, después hasta que fue mi mujer con Bianca, que fueron recién en marzo. Fueron 2 meses que también me costó no verla. Bianca era bebecita todavía, y el extrañarla, fue todo una locura. Después, cuando llegaron ellas, también la vida cotidiana fue una experiencia de vida muy linda. Eh, eh, Íbamos caminando por la calle a las 2 de la mañana, y Bianca iba con la tablet en el cochecito, y íbamos Sí, sí, tranquilos. sí. Eh, ¿Volverías a ir? Si me, tuvies, ¿volverías el tiempo atrás? Mirá, me ¿Volverías? encanta, sí, obvio, si sabía que iba a ser así todo, Ni lo hubiese dudado. no hubiera mariconeado tanto en el decir que sí. Y después también tuviste pasos por Chile y Venezuela. Sí, estuve en Chile un año también, después creo que fue 2012, 2013. Ahí no va rápido. Volvimos de China, tuvimos 6 meses en Ferro, que fue el año que estuvo River en Nacional B, Sí. y ahí me voy a Chile, que también fue una experiencia linda, porque fui a Santiago Wander, que es de Valparaíso, pero vivíamos en Viña del Mar. Sí, Y Viña del Mar es es hermoso, hermoso. y tuvimos también una vida re linda. Siempre el jugador de fútbol vive por ahí en una nube diferente a lo que es la persona normal. Entonces teníamos una vida re linda, donde vivíamos, donde nos habían dado casa, donde nos movíamos. Fue una vida linda también, una experiencia también futbolística y de vida linda, porque eh, nada, la pasamos re bien. Sí. Y Venezuela, más de lo mismo. Venezuela también, diferente país, que venía con sus temas de políticos y cosas, pero bueno, nosotros no la pasamos tan mal. Claro, Eh, claro, porque uno está en Porque, la suya en como te realidad, dije, ¿no? como te dije recién, el jugador de fútbol vive Sí, sí, en una contextos calle distintos. paralela a lo que es Sí, la sí. vida normal o la vida cotidiana de las personas. Nosotros estamos en otro nivel, pero no nivel de que somos más que nadie. Vamos por otro lado porque Otra sintonía. vivimos diferente, entonces no la pasamos mal, vivíamos también en un lugar muy lindo. Lo que sí, que cuando había manifestaciones o había cosas de la política, por ahí se suspendieron entrenamientos, o íbamos y nos costaba llegar a los lugares que íbamos Sí. por los cortes que había, pero nunca tuvimos una situación rara. En Argentina, obviamente tú, donde más cómodo te sentiste, todos intuyen, fue en Ferro, pero sacando Ferro, tuviste paso por Tigre, Banfield, ¿dónde te sentiste más cómodo en Argentina? ¿Talleres? Eh, Mira, la pasé bien en todos los clubes que tuve. Eh, Me tocó ir la primera experiencia que tuve de irme de Ferro, que fue a Atlanta. Y cuando fui a Atlanta, el club no estaba como está hoy el club de Atlanta, y que me cerebro porque yo viví un Atlanta feo. Y hasta el día de hoy tengo todavía gente por redes, que me hacen llegar cariño, me dicen cosas, y fue un año muy lindo, más allá de lo que te estoy Sí. diciendo, porque cobrábamos 2 mangos, no cobrábamos nunca, las instalaciones no estaban buenas. Eh,
Pero en cierto sentido puede llegar a ser parecido a Ferro Atlanta. En su momento era parecido, sí, porque estaba muy parecido en el club. Cosas, cosas, cosas básicas que necesitas para, para el fútbol no las tenían o eran muy cortas. Pero también fue un año lindo, concentrábamos en el club, había un grupo muy lindo, comíamos ahí. La otra vez fui a ver Atlanta y me crucé con la chica que era la cocinera de la concentración y me saludó y me dio un abrazo como si nos hubiéramos visto tan Sí, seguido y hacía 20 más años, de sí. 15 años que no la veía. Y, pero en Atlanta la pasé bien, en Tigre la pasé muy bien porque también hicimos un grupo lindo, el club estaba un poquito mejor, ese año ascendimos a primera, que le ganamos la promoción a Chicago. Después en Talleres los primeros 6 meses fueron buenos, volví a vivir a Córdoba, que estaba mi familia allá, fue todo medio... Fue un boom, sí, fue mucho, muy rápido, después la pasé mal porque empezamos a pelear el descenso y la gente allá es muy eufórica, jugás en Talleres, en Belgrano, sos famoso allá en Córdoba, Sí, no es como acá, que acá en la calle podés caminar y no te conoce nadie, salvo que juegues en Boca o en River, sí. creo. Allá en Córdoba no. Sí, justamente sobre eso te iba a preguntar, porque obviamente para el hincha es lo peor el descenso. Lo peor que le puede pasar, y el hincha de Talleres, que encima son un montón, lo Sí, vive de otra sí, manera. por eso te Para el digo, futbolista, ¿cómo es? Porque el futbolista también lo sufre de alguna manera el a mí, descenso, no es que no le importa. y vos te pones a pensar y a mí cuando me dicen para ir a Talleres, me dicen, mirá que está complicado el tema del promedio y bueno, vamos, dije, ya fue. Porque encima 2008-2009 no le va tan mal a Talleres en ese año. Nosotros Es un mejor hicimos, promedio. claro, nosotros hicimos 52 puntos eh, y yo hago 18 goles ese torneo. Claro. Después estaba Seba Covelli, que había hecho también, creo que 10 goles, 12. Habíamos hecho una campaña interesante, una campaña para no descender, pero venía el promedio muy bajo de los otros dos años anteriores. Pero bueno, el hincha de fútbol es pasional y en algunos casos, como los hinchas de Talleres, mucho más, y es muy difícil que entiendan, ¿no? Si vos te pones a hablar con alguien, como estamos hablando nosotros ahora, eh, por ahí entendés, viste, que como Sí. van a entender, ¿no? El promedio, que la culpa no la culpa es de todos, pero es como que me echaron la culpa a mí solo. Sí. Porque no me quedé a jugar al Argentino A, porque Y porque encima era, digo, para el hincha era más duro porque fue el primer descenso de Talleres al argentino. sí, bien, pero yo dejé todo de Sí, mí, no, a hice ver. 18 goles, jugué casi todos los partidos, tuve una expulsión faltando 3, 4 partidos para que termine el torneo, pero no es que se pensaron que me hice expulsar a propósito para no jugar los últimos partidos. Nunca fui un cagón para jugar los partidos. Me tocaba lo que me tocaba y yo jugaba, quería jugar siempre. Pero es muy difícil hacer entender a la gente. No, si tenés una buena campaña, porque fue una campaña regular, y aún así salís último de la tabla de promedio, quiere decir que en realidad lo que pesa más son los años anteriores. No salimos último encima, salimos último en los promedios, pero Claro, por eso, pero la tabla fue mitad de tabla, una peleamos, campaña. sí, y los primeros 6 meses terminamos segundo a un punto de Chaca que después terminó ascendiendo Chacarita ese año. Por eso te digo, la pasé muy bien los primeros 6 meses, la pasé mal, muy mal los segundos 6 meses, que fue cada vez peor hasta llegar al final. Pero bueno, imagínate que mi familia es de allá, todos mis tíos, y ya se pasaron un límite, ¿viste? Ya empezaron a joder a mi familia, a pasar por la puerta de la casa de mis viejos y gritar. Yo vivo en un barrio más tranquilo que lo que puede ser acá Capital, ¿viste? Acá en Buenos Aires y se veía mucho y se sentía mucho, ¿viste? El maltrato psicológico que Sí. había. Pero nada, me tocó y no reniego y no me arrepiento tampoco porque decidí ir y fui. Pero después fui a Banfield, la pasé bien también porque conocí, es como que
yo había debutado en Ferro en primera y después Sí, me tocó siempre jugar acá en el ascenso. Cuando voy afuera fui en primera, pero cuando me sí, toca ir a Banfield. Banfield me empecé a rozar con gente de primera y es como que aprendí que el fútbol era diferente en primera y fue un año muy rico también. Aparte, salimos Claro, ¿qué te campeones. acuerdas de eso, de ser campeón? Nada, fue una linda historia que me quedó, que me la tengo en la memoria. No participé mucho en el equipo, pero participé, fui parte, entré un par de partidos, pero en el grupo siempre fui uno más, me hicieron sentir uno más, por más que yo venía del ascenso. Eh, Desde Julio César Falcioni, que era la cabeza de ese Sí, grupo, hasta el último jugador siempre fuimos los mismos. Eh, eh, Nada, fue una experiencia muy linda, la pasé muy bien y es como que ese paso también por Banfield me enseñó a cómo o cómo manejarme como jugador de fútbol, ¿no? Entonces ahí sí aprendí que el gimnasio era necesario, porque yo claro. cuando era más chico, yo tengo fuerza natural, Sí. pero Vos me decís di, que en primera te diste cuenta de ese toque que necesita un toque más de, ¿cómo sí, decir?, de profesionalismo, sí. sí, eso es lo que Que en el ascenso quizá tenés más changüí. claro, ahora es diferente, ¿no? Pero en ese momento el ascenso no era tan profesional o los jugadores de fútbol no nos manejábamos tan profesional como se manejan No, ahora. pero como decía, quizás te tocaba estar en un club que no tenía las instalaciones necesarias, ni siquiera, Sí, entonces ya ni siquiera dependía de vos. el tema de las dietas de ahora, la información que hay, eh, toda la tecnología que hay nueva en el fútbol, no estaba en ese momento. Sí, evolucionó mucho. Sí, y está bien, está bueno compartir el fútbol, que para mí el fútbol sigue siendo el mismo fútbol de siempre, más allá de, como decís vos, evolucionó y tácticamente ahora se juega de otra manera, pero sigue siendo lo mismo el fútbol Sí, sí, sigue sí. siendo lo mismo de siempre. ¿Compartiste plantel con James o no? Estuve con James, sí, Qué sí, locura. sí, sí. Que ya en ese momento uno ya podía llegar a pensar que. Era chico, James creo que en ese momento tenía 18 años. Yo creo que el mejor año de Manfield puede ser al año siguiente, su mejor año de Manfield. Y ese año, bueno, yo llego en julio del 2009 y estoy hasta julio del 2010 y, y jugamos, salimos campeones los primeros meses y el segundo semestre jugamos Libertadores y James tuvo Sí. un año muy bueno. Y nada, yo la verdad que a mí me llamó la atención como jugador, dije, este pibe juega bien, pero Que 4 años después estaba jugando nunca en me Real y imaginé se me fue atrás. que iba a llegar al Real Madrid. Eh, lo mismo me pasó con el huevo, ¿entendés? Claro. Yo sabía Bueno, que, sí, un caso más cercano de. claro, lo mismo me pasó con Marcos, que cuando vuelvo de China lo conozco, ahí que era pibe del club y comparto con él plantel, partidos y, y cómo es, y me gustaba cómo jugaba, dije, che, Sí, este sí, pibe sí. juega bien, pero en ese momento nunca me imaginé que iba a Sí, ser juega bien, pero está en que Ferro. iba a ser la máquina que es hoy, Y, porque es una y máquina. encima cambió de posición, Claro, no, todo, no. fue mutando. Pero eh, Ya tenía cosas tenía ese estilo de lateral. sí, de lateral, carrilero, delantero, porque Sí. el Marco juega de Sí, todo. jugaba Juega todo, te juega por toda la por banda, toda la encima banda y zurdo, por toda te la banda. juega por momentos tres, y están defendiendo es tres, y están atacando es Sí. delantero. Vamos a hablar un poco de tus comienzos en Ferro. Vos debutaste en primera, Sí, aunque suena extraño, pues ya sí, el otro pasó. día hizo Sí, 20 y tanto ¿qué estamos? estamos Estamos el en 25, ¿no? 25, Bueno, 25 años. 25 años. Sí. Y 14 de mayo. no era, más allá de que uno dice Ferro en primera, uno tiende a pensar en buenos momentos, no eran tan buenos momentos para el club institucionalmente en ese momento. ¿Qué, qué recordás vos como pibe juvenil del club que le toca debutar en un contexto de quizá un equipo que no estaba muy bien, ya
casi condenado a descender, ¿cómo lo recordás? Y mirá, tengo muchos recuerdos sensaciones mezcladas, y calculo. sensaciones, sí, eso, no me salía la palabra y me ayudaste. Tengo muchas sensaciones, porque imagínate, yo llego en el 98, con 15 para 16 años. En 2 años yo estaba en el plantel de primera. Ya en enero del 2000 ya me subieron a entrenar con la primera. A fines del 99 había jugado un par de partidos en reserva. Fue todo muy rápido lo mío, entonces Sí. como que estaba en una nube de pedos. Sí, además, de la nada estás en Claro, Buenos digo, Aires y en 2 claro, años ya está por debutar en claro, primera en Buenos Aires. era un pibito todavía que todavía era ese cordobés bruto Sí, sí, sí. que venía parecía un campesino, ¿no? Porque eh, me sorprendía todos los días Buenos Aires. Sí. Y, y nada, entonces estaba como que no tomaba dimensión de esas cosas del club, ¿no? De la institución que venía cayendo. Claro, que ya uno no conoce al club, no es tan Claro, consciente conocía muy poco de lo institucional. Te vuelvo a repetir, y lo digo en modo de chiste, cordobés bruto, porque cosas que hoy en día sé que hay en una institución como Ferro, en ese momento ni idea, y la verdad que me importaba poco y nada. Sí, jugar al fútbol. Claro, de cómo era cómo está una institución, ¿no? Entonces yo no entendía nada. Lo único que yo iba en busca de mi sueño. Y es como que lo veía cada vez más cerca. Y sabía que estaba comprometido el fútbol con el descenso. Empecé a entender que el club estaba mal económicamente, porque esos días que yo todavía estaba en la pensión del club, se empezó a correr el rumor de que el club hablaba con los representantes de los pibes que estaban pensionados y pedían una ayuda para el tema de la comida. Y es como que ahí empecé a ver, ¿viste? Cuando creo que ya las concentraciones no se hacían, el departamento médico le faltaban cosas, y bueno, cosas así que voy a decir, hoy las recuerdo y Sí. digo, se veía venir la quiebra del club, pero yo en ese momento solamente estaba enfocado en que estaba por cumplir Sí, mi uno tiene sueño. una carrera por delante, tiene que estar enfocado en lo Y suyo. sí, y sí. Y nada, recuerdo que fue todo rápido, que en enero me suben a la primera, que jugué de enero a mayo en reserva, entrenaba con la primera todos los días, eh, me fui fogueando, como se dice, y un día vino Pablito Brandoni y Roquia me dijeron que estaba para estar en parte del plantel. Me concentraron y en la concentración me avisaron que iba a jugar titular. Sí. O sea, fue todo rapidísimo. Sí, sí. Creo que yo venía bien, yo recuerdo que estaba en un buen nivel. Por ahí el plantel o el equipo no venía funcionando y por ahí sangre fresca, Sí, sí, sangre sí. Pero fría. de ahí a esperar que en tu primera convocatoria o ser titular, Imagínate que quizá uno piensa entrar 20 minutos. estaba nervioso por mi primera concentración. Claro. Estaba con esos dolores de panza que decís, che, es la hora del almuerzo, a ver dónde voy, dónde me siento, es la hora de la cena, che, a qué hora me despierto, tengo que bajar a desayunar, qué puedo comer, todas esas cosas que para mí era nuevo. Y voy a la charla técnica y voy así cabizbajo, viste, así medio con la cabeza gacha porque no sabía lo que era ir a una charla técnica de primera. Levanto la cabeza así, había como 3, 4 escalones para subir al lugar donde estaba la charla, y cuando levanto la cabeza así lo veo a Palo que estaba en la puerta y agacho la cabeza de tímido y de nervios, y cuando estoy pasando al lado de él me pone la mano en el pecho y me dice, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿viste? Así con esa timidez, ese nerviosismo. Me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, estoy bien. ¿Estás contento? Sí. Bueno, vas a jugar, me dice. Imagínate, me empezaron a temblar las piernas. Yo no sabía
no sabía qué hacer, qué decir, si tenía que decir gracias, ¿no? Y lo loco que es que después, en el mismo club, años después, viviste la situación totalmente del otro lado como referente, como capitán, Sí. como quizá alguien que ayuda a los pibes que recién están empezando. Y sí, bueno, y ahí cuando me pasaba esas cosas que estás diciendo vos, fui recordando cosas que me pasaron a mí de chico y yo tuve buenos compañeros. Yo fui compañero de Cristian Chaparro, cuando Sí, yo era pibito, de Mario Grana, Nicolás Sartori, de Rocha, eh, y que ellos que me fueron llevando sí, también. Entonces cuando yo era grande, recordaba esas cosas y trataba de de ser, aplicar lo mismo. claro. Pero bueno, fue loco. Imagínate que cuando me dice Palo que iba a debutar, que iba a jugar, en ese momento en mi casa no teníamos teléfono. Yo cuando me comunicaba con mis padres, llamaba a la vecina del lado, le decía, hola Norma, le avisás a mi papá que en 5 minutos llamo, y entonces cortaba y volvía a llamar Sí, con los teléfonos de moneda. Entonces, y yo no sabía cómo hacer para avisarle a mi viejo que que, ibas a debutar que, en iba, que iba primera. a jugar en primera. Aparte, en Córdoba jugábamos en La Plata y bueno, no pude comunicarme porque estaba en el hotel, no sabía si podía hablar del hotel por teléfono, no sabía si podía pedir permiso para salir. Así que nada, me la comí solo y recuerdo que cuando mi papá sabía que yo concentraba y mi papá se vino, yo no sabía. Entonces cuando salgo a la cancha ese Tu día papá, y salimos así los jugadores, viste que miramos a la sí, gente y aplaudimos. recibimiento. Y lo miro a mi papá que estaba ahí y dije, y no, fue un recuerdo muy lindo que tuve. eh, y me acuerdo que jugaba, creo que los dos centrales eran, no sé si era Cuatrochi o Asconzábal y Agustín Alayes. Eran dos Sí. avatars para mí, eran dos gigantes y yo todo flaquito así, porque en ese momento era Sí, sí, flaquito. sí, se ve en la foto que Era, eras todo, otro, eras era otro. un flaquito así, todo con miedo, con las patitas así flaquitas. Digo, ¿dónde me metí? Pero esos recuerdos tengo, la verdad que para mí es muy lindo. Después, bueno, tuviste tus pasos, volviste. Yo quiero hablar del año 2014, que cuando se dice el formato, cuando se dice el formato del campeonato, ascienden 10, dos zonas de 11. ¿Qué, ¿Cómo se vivía en el club en ese momento? ¿Había realmente expectativas de decir, tenemos que quedar entre los primeros 5 y ascendemos? Más allá de que después el equipo Eso fue 2014 después de Venezuela. 2014, sí, eso fue la segunda mitad de año 2014. Sí, sí, ahí vuelvo yo de Venezuela eh, y dije, mi sueño después de ascender la B Metro al Nacional, después mi sueño era poder ascender con Ferro a primera, ¿no? Y volver a jugar en primera con el club. Que, que la última bandera que tuve siempre fue esa, que fue el sueño deportivo, el único sueño deportivo que me quedó por cumplir y que tuve siempre. Y cuando pasó eso, que me van a buscar, que bueno, que Daniel Pandolfi se comunica conmigo para volver, porque era el año. Sí, sí, sí. Uno quizá. Era el año o era la posibilidad más grande que Sí, sí, podíamos sí, sí. tener con esos 10 ascensos. Eran dos zonas de 11 equipos, creo. Sí, con salir O quinto ya sea, estabas claro. directo, directo. Pero Y también hay cosas, hay veces que no se puede dar. O sea, hay mala campaña y justo una mala campaña fue sí, esa. sí, sí, fue, Eh, fue mala. Teníamos en ese momento el plantel que teníamos no era malo. Teníamos gente de experiencia, gente con recorrido en primera. Después teníamos jóvenes que después fueron importantes en primera, pero nada, el fútbol no estaba destinado a sí, que sí. nosotros seamos uno de esos 10 y también la pasamos re mal. eh, fue, fue duro ese año, fue duro. Yo creo que fue uno de los más duros para mí. Más Sí, allá junto del, también la más allá del relación. descenso que tuve cuando Sí, era pibe, cuando debuté en primera, que fue un golpe fuerte. Pero que creo que fueron, esos 6 meses fueron sí, sí. durísimos.
fueron durísimos, que eso fue 2014, que el 2015 hacemos el campañón ese que En perdemos. 2015 medio como que se da vuelta y decís, bueno, perdimos otra oportunidad, pero Sí. al año siguiente lo retomamos. Pero yo había arrancado mal en el 2015, Sí. porque Ferro no era candidato. De claro, hecho, Ferro arranca teníamos que pelear el descenso. en el descenso. Peleamos el descenso, fue cuando Marcelo Broggi le dan la posibilidad de ser técnico, y Marcelo viene y me dice, los primeros días del 2015 me dice, no te voy a tener en cuenta. Y yo dije, otra más. Y yo le dije, Marcelo, venimos de 6 meses que hice 2 goles. Me dice Marcelo, si te puedo decir, andate, porque no vas a ser prioridad acá. Y le digo, Marce, mirá, le digo, como jugué los 6 meses pasados, no me va a querer nadie. Le digo, si puedo irme, me voy a ir, me duele, la verdad no me lo esperaba. Bueno, pero me fue sincero y me fue directo, y se lo agradezco toda la vida, porque me parece que es lo mejor en el fútbol, ser sincero y directo y no andar con vueltas. Y uno que ve la tabla de goleadores al final del campeonato dice, ¿cómo a este tipo no lo iban a tener en cuenta? Bueno, pero creo que eso me hizo bien, ¿no? Porque Saber que jugabas con esa presión, quizás. sí, me hizo bien, y me hizo esforzarme el doble. Y le dije que no podía, si me tenía que ir, me iba a ir, pero si tenía algo. Y si no, que me respete por lo menos el contrato, que me quedaba un año más de contrato, y que iba a estar ahí, que no iba a molestar, que no iba a hacer, malas caras, que iba a cobrar lo que tenía, porque tampoco cobraba fortuna, porque siempre fui pibe de club yo, y nunca cobré fortuna. Y me dijo que sí, que me iba a respetar por lo que yo era en el club, y me hizo una pretemporada que creo que fue lo mejor de mi vida, en la pretemporada que hice. Y me puse bien físicamente, hice una dieta especial, y hasta me cambió el cuerpo, y me empezaron a entrar las pelotas. Y los goles llegaron rápido, más allá de que el equipo empezó a ganar Sí, al final de la primera rueda, la segunda rueda. Empecé jugando titular el primer sí, partido. Y ya con Dalmin en la segunda fecha, goles. Mirá, a veces me cruzo, no me lo cruzo mucho, pero las veces que me cruzo con Marcelo, recordamos esto. Que decimos, le digo, me quería limpiar, y después me terminaste poniendo el primer partido, y después hasta me dio la cinta de capitán. Porque él le saca la cinta de capitán a Damián Albil, que era el capitán, porque lo saca a Albil y lo pone a Limusín, y me da la cinta de capitán a mí. Y hoy en día es una anécdota graciosa, en ese momento no, pero le digo, me quisiste limpiar, y después me terminé dando la cinta de capitán, y bueno, terminé siendo por ahí, no era yo solo, porque había gente grande en ese plantel, Andrea Alderete, Pablo Frontini, no era Pupi solo, éramos un grupo de pibes grandes, Julio Mozo, Damián Albil, que llevábamos el grupo. Yo tenía la cinta de capitán, pero terminé siendo parte del grupo que llevábamos el grupo adelante. Yo como hincha era chico igual, pero lo recuerdo como un año que había un gran grupo. Sí, el trencito después de la O. Y el trencito apareció un día de malo en Pontevedra, que estábamos enojados porque en su momento hasta estábamos medio, había mal ambiente entre el grupo y el cuerpo técnico. Estábamos enojados con Marcelo porque nos había llevado, creo que toda la semana ya a Pontevedra, medio a hacer una mini pretemporada, y estábamos medio enojados. y estábamos haciendo un trabajo táctico en la cancha grande, que entrenan a la primera hora, y fuimos a hacer otro trabajo a la cancha donde juegan las juveniles. Y se habían olvidado, estaba la música fuerte en la utilería, o nos habíamos olvidado el parlante prendido, y fuimos a hacer el trabajo que fue corto, de velocidad, algo cosas, y cuando volvemos a hacer el trabajo técnico, táctico, estaba la música, entonces íbamos todos, y dijimos, vamos a hacer un trencito, ya fue, entremos a la cancha a hacer un trencito, y hicimos el trencito, y fue gracioso. Y es como que cuando hago el trencito yo voy adelante, o no me acuerdo si Racol, y cuando miro para atrás se habían prendido todos, y dije, loco, ¿qué pasa? Le digo, bueno, pará, vamos a hacer una cosa.
empecemos a festejar los goles así. Y es como que cambió, no sé, entre nosotros estábamos bien, Sí, ¿viste? sí, Pero Marcelo estaba esperando, ¿no? Y nos vio entrar desde el vestuario a la cancha en trencito, bailando, dice Marcelo, como diciendo, ¿qué hacen estos tipos? ¿De qué celebran si estamos peleando el descenso? Pero hasta él, medio como que le sacamos una sonrisa y cambió la energía. Sí, eso, cambio de energía. Sí, cambió la energía y bueno, y tuvimos el año que tuvimos ese... ¿Se puede decir que ese segundo semestre es uno de los momentos que más disfrutaste el Ferro? Claro, fue en 2014 fuerte, duro, por lo que los días ascenso y eso que hablamos recién, al 2015 que para mí fue lo mejor mío, físicamente, cómo estaba yo de la cabeza, maduro, grupal, y en números también, porque ese año creo que hice 23 goles, me acuerdo, con la Copa Argentina. Estuviste ahí nomás de San Pedro, que creo que fue el goleador del torneo. Y fue un año hermoso para mí, que terminó mal, pero fue lindo. Sí, terminó mal, pero bueno. O sea, Bueno, vamos terminando con la entrevista, últimas preguntas. Finalizaste tu carrera como el tercer máximo goleador de la historia de Ferro. Siempre hubo dudas, igual. Yo me acuerdo que una vez se decía que estaban por llegar a los 100 goles y que después se dijo que no había llegado a los 100 goles, que en realidad te faltaban algunos. Sí, hay ahí una situación que no me voy a poner a investigar y tampoco a discutir porque la verdad que... Yo nunca supe bien cómo era el tema. Sí. Yo era chico. Yo recuerdo que en un momento me dijeron que vienen y me avisan, mirá, estás a un gol de Roquia. Roquia es el tercero. Sí. Y yo hice 2 goles ese partido y lo pasé. Y después sale en algunas páginas, creo que en una que se llama Ferropedia, que soy el quinto goleador, que tengo 86 goles. Y yo tengo entendido que tengo más de 90. Sí, yo leí eso. Yo lo que leí... En mi recuerdo, tampoco me voy a estar poniendo a buscar o a contarlos porque la verdad no soy así egocéntrico. ¿Un gol que elijas de todos esos? ¿O algunos? El de Juventud Unida que veníamos hablando antes. En goles lindos, sí, tengo varios que me gustan. La verdad que no tengo muchos goles de pesquero. No me consideraba un 9 pesquero. O pescador, no sé. Sí, es lo mismo. Sí. Creo que tengo muchos goles que son lindos. Pero si tengo que elegir goles en Ferro o en cualquier lado, he hecho muchos lindos. Si tengo que elegir en Ferro, tengo uno a Platense que le hice 3 dedos. Me gusta mucho ese. Después me gusta uno, me gusta el que hago cuando se inaugura la tribuna, que me parece que en el contexto, todo lo que fue esa noche, el pase que me mete el Toro, cómo la controlo, cómo defino, porque ahí creo que todos se pensaban que iba a cruzar el disparo y yo le pegué fuerte al primer palo porque me parece que hasta el arquero se... Entonces, y yo lo pensé a eso, no es que me salió, yo lo iba pensando a eso. Creo que es un lindo gol. Después de Gualeguaychú, que dijiste recién vos, que también es un lindo gol, queda afuera, pero el partido era un partido más. Pero después en China hizo un par de goles lindos, en Talleres hizo un par de goles lindos de cabeza, uno también que engancho, segundo palo. Sí, tengo varios que son mis, que en vez de cuando los subo ahí en redes, porque me gusta recordar, a veces me agarra melancolía. No sé si... Calculo que te enteraste, pero yo me fascinaba que en 2015, ese año, el gol en Central Córdoba justo es uno de esos, que el Bambino Pons te decía Van Basten. Sí, Marcos me decía. Primero me decía Van Basten. No, y en el relato te nombraba como Van Basten, y vos ves el Van Basten. Mira, tuve la posibilidad de charlarlo con él, tengo buena onda. A veces interactuamos por redes y ¿cómo es? Y él me empezó a decir Van Basten y después ya al último me decía Marcos decía. Y yo un día le dije, me hace dar vergüenza porque yo después veía en los partidos cuando
lo repetía o no lo buscaba para verme y me daba vergüenza. Y bueno, un día le mandé, me mandó pedir la camiseta, se la mandé y hasta el día de hoy a veces por ahí me recuerda en las redes o Facebook, lo encuentro al gol y ahí lo etiqueto a él y me interactúa rápido y me hace reír, me hace divertir porque es una voz muy linda, como relata muy bien. Y además recordado. Y yo recuerdo, claro, te iba a decir, yo recuerdo cuando era chico que me ponía a ver la liga inglesa y él cantaba de Van Nistelrooy y de cosas. Sí. Y después... Y fuiste uno de esos. Claro, digo, qué loco. Esas cosas que tiene el fútbol que vos decís, muy loco, pero... Sí, me acuerdo del gol en Tandil contra Santa Marina en la semifinal. Ese es un lindo gol también. Eso es un golazo. Ese es un lindo gol porque la empiezo yo a la jugada, porque le doy el pase a Víctor, a Víctor Gómez, y yo voy rápido, después que le doy el pase voy y él me busca. Sí. Hay un rebote ahí, pero después yo la controlo muy bien de pecho y la metí al ángulo, la verdad. Y también el contexto de la semifinal. Y que habías arrancado veníamos perdiendo, los 2 minutos. Golazo de Guille, también. Ese fue un lindo gol también. Sí. Y ese, un relato de los de Van Basten. Sí, Marcos Van Basten. Aparte dice, Van Basten Salmerón. lo recuerdo que dice de él en el aumento que pide, no sé por qué dijo eso, porque no había, en ese momento no se estaba discutiendo el aumento, nada de eso, porque yo tenía el contrato, pero él dice de él en el aumento que pide. Cosas de bambino. Sí, cosas de que se imagina él. Sí. Pues se te dio todo lo que se te dio en Ferro, todos tus pasos por Ferro, los goles, el sentimiento de que los hinchas te quieren. ¿Por qué crees que fue en Ferro eso? ¿Qué tiene Ferro de especial que te hizo sentir cómodo en el club? Yo creo que, como se dio la historia, mi historia personal con Ferro, salgo del club, me tocó las malas, me tocó cuando el club sale de la quiebra, que borra los socios, casi siempre estuve, porque el fútbol así lo dio, mi pase siempre pertenecía a Ferro, entonces me iba o volvía. No es que volvía porque yo quería o que me querían, tenía que volver porque era así. Sí. Y casi siempre la tenía que pelear y la peleaba y me la ganaba, porque no fue siempre que estaba Pupi y el Pupi era el 9 titular, no. Yo me peleé el puesto siempre, más allá de que en su momento, como hablábamos recién en el 2015, que era el 9, el capitán, pero casi siempre... Sí, no ibas a jugar, de hecho. De chico siempre me trajeron gente de afuera, de chiquillo recuerdo, no sé, Campodónico, Lagorio, Gastón Greco, y así se me viene a la cabeza ellos, ¿no? Después Pablo Caballero, Julián Lalinde, siempre traían un 9 de afuera. Sí. Y yo, estando del club y algunos pibitos más que venían apareciendo, siempre nos peleábamos los puestos. Lo que pasa que por ahí, a la hora de, como hablábamos recién, el peso de la camiseta, el peso de... Pues eso por ahí yo sacaba ventaja porque por ahí conocía el club, la gente me tenía un poquito más de aguante, no todos, porque... No, siempre va a haber gente... Siempre estaban los que me discutieron y que me odiaron toda la vida. Siendo el 9 vas a hacer goles y vas a cerrar goles. Y hasta el día de hoy creo que no me bancan, ya es cuestión de piel conmigo, pero yo creo que la historia, como dije recién, no sé, creo al principio, estaba destinado a que yo sea un referente de Ferro, ¿no? Yo, como lo digo siempre, y esto lo digo de corazón y no lo digo de fanfarrón porque no soy un falso humilde, tampoco soy como soy. Y yo lo que yo siento por dentro, y yo no me quiero sentar en la mesa de los ídolos del club. Yo creo que los ídolos del club son los de la época dorada de Ferro. Desde Cacho para abajo hay muchos. Yo creo que no voy a descubrir nada diciendo que Cacho es el máximo ídolo del club, pero de Cacho para abajo hay muchos grandes jugadores que pueden ser ídolos tranquilamente. Yo soy un pibe que resurgió, ¿no? De las cenizas, se diría, porque Ferro por momentos la pasó mal. Entonces yo me considero un referente del club, sí. De la etapa más moderna, quizá. Que he estado en las malas y me las banqué.
yo estaba hablando de mí, ¿no? Pero somos muchos los que hemos estado, que hemos ascendido, muchos pibes del club. Cuando ascendimos de la B Metro había muchos pibes del club, desde, si me pongo a nombrar por ahí me olvido algunos, no voy a nombrar ninguno, pero habíamos muchos, ¿no? Que habíamos debutado en primera, que después la peleamos en la B Metro, que perdimos una final, después ascendimos, y éramos muchos, ¿no? Desde los más grandes hasta los más chicos. Y ellos, algunos se fueron, otros dejaron de jugar, otros jugaron por otro lado, pero yo siempre estuve, porque así fue, y siempre la peleé para que el club no pierda su grandeza, para que el club sea respetado por su nombre, y creo que en todo eso yo siempre surgía un poquito más, o en mi cabeza se asomaba un poquito más. Entonces yo me siento un referente de Ferro, sí, me siento parte de la historia, sí, por los goles, por los partidos que jugué, todo eso, pero ídolo, creo que es más fuerte la palabra, no me siento ídolo. Bueno, después eso la gente dice, ¿no? Después, si viene un hincha de Ferro y me dice, Pupi, vos sos mi ídolo, también es depende para cada hincha, cómo lo claro, sienta porque cada hincha. hay chicos de tu edad o de mi edad que han vivido momentos conmigo, como yo, como jugador, como referente del equipo, del club, que la han pasado bien, que le he dado alegría y fui un referente ídolo para ellos, está bien, yo no se lo voy a discutir a eso, pero mi pensamiento no es ese. Claro. ¿Te consideras hincha del club? Sí. Mirá, yo de chico siempre fui hincha de Talleres y de Boca, y siempre lo dije, porque en Córdoba siempre más o menos siempre se estila hacer, ¿viste? Ahora medio como que ha cambiado un poco, pero sí, nosotros, ¿no? Sí, de Buenos Aires, por lo menos en mi casa éramos así. Yo siempre fui hincha de Boca y de Talleres y Boca. De Boca veíamos por la tele y Talleres iba a la cancha. Con mi papá íbamos a la cancha, íbamos a ver. De Boca era más por la tele, con algunos pósters, que en ese momento se usaban pósters. Después cuando me vengo a Buenos Aires a jugar a Ferro, medio como que se me hace un poquito más grande el amor por Talleres, porque dejé de ir a la cancha, entonces como que extrañaba, sí. Y que Boca lo tenía acá, pero yo no iba a la cancha, es como que era Talleres. Ferro se empezó a construir una historia de amor, ¿no? Empezó a ser mi club, mi casa, mi padre, mi madre, mi hermano, porque yo vengo a los 15 años acá, entonces como que se empezó a formar un vínculo de amor, ¿no? Con tantos años, con todas las historias que estamos hablando acá, con todo lo que he pasado, buenas y no tan buenas, y que fui feliz muchas veces, otras no, pero nunca la pasé re mal. Tengo un amor muy grande por Ferro yo. No sé si es de hincha, pero yo quiero que le vaya bien siempre. Veo los partidos y quiero que haga un gol. Quiero que gane. Quiero que asciendan, por más que no esté yo no puedo. Yo ya pasó mi tiempo y... Sí, pero ya el amor quedó. Y yo tengo un amor por Ferro. No sé si es de hincha porque... no sé, vos que sos hincha de Ferro, no sé si es el mismo amor que yo siento por Ferro. No, pero lo vivimos que tenés vos. Claro, el amor surgió de distintos contextos. Yo tuve la suerte de estar adentro y sentir la camiseta y jugar por ese sentimiento que ustedes me transmitían. Entonces... podemos decir, ¿soy hincha? Sí, no sé, soy hincha porque no voy a la cancha, porque me cuesta ir, pero tengo un amor muy, muy especial con el club. Y bueno, última pregunta, esta es de parte de mi viejo, esta es para terminar. A lo largo de casi toda tu carrera, porque casi todos tus años, te pelabas. Después nos dimos cuenta de que no eras pelado, de que tenías pelo. Tengo rulos. ¿Era para cabellar mejor? Mira, es gracioso el tema del pelo porque siempre me cargaron porque me decían que tenía pelo feo, pelo de coso de mono, ¿viste? Que te decían qué pelo feo que tenés, porque yo cuando era chico sí me dejaba un poco y tenía el pelo ondulado, rulos, pero
el llegar al proceso del rulo son 2, 3 años. Sí, entonces hasta en que el el pelo es momento- largo así, que se empieza a enrular, ¿no? Y yo nunca, de Aguantabas. chiquito a eso nunca llegué. Entonces, el proceso de llegar de esto al rulo, pasás por varias etapas. O sea, después de esto viene que parezco un kiwi. Después viene el pelo que no sabes cómo peinártelo. Y yo tengo un pelo medio raro que no se moja. Entonces, cuando estábamos en la pensión y eso, me cargaban mucho con el pelo. Entonces decidí, cuando empecé a jugar en primera, un día me dijeron, tenés que pelarte. Entonces me pelé y me afeité. Primero me teñía el pelo, me arruiné. Y después me pelé. Me pelé y hice mi primer gol en primera pelado. Y es como que lo agarré de cábala, ¿no? Después tuve etapas que cuando me voy a Venezuela me dejé crecer. Sí, yo recuerdo que en 2014 volviste a Ferro, Vos tenías, vuelvo a Colón, sí. y tenías un poco. Sí, me hacía una crestita, malísimo, horrible. Que me veo y digo, ¿qué hice? ¿Qué me pasó? Pero sí, yo creo que hoy en día el estar pelado es parte de mi personalidad. Yo creo que no soy yo si no estoy pelado. Bueno, eso fue todo, la verdad. Muchas Bueno. gracias, la verdad, por venir, por estar, por la predisposición, porque el primer minuto que te dije me contestaste al toque. Cuando no me podías contestar me avisabas, che, no te voy a poder contestar ahora. Así que la verdad que un lujo todo y un Bueno. gusto tenerte acá y en mi casa encima. Yo a los 10 años no lo podría ni imaginar. Bueno, Así que- no, gracias. Gracias, la verdad que la pasé lindo, estuvo buena la charla. Me hiciste recordar cosas lindas de Ferro y del fútbol. Gracias por recibirme acá en tu casa. Por favor. Y no, nada, mientras te pueda dar una mano, lo hice siempre con todo. Pero bueno, vos que eras hincha de Ferro, que sos hincha de Ferro, tienen un plus los hinchas de Ferro conmigo, así que. Y no sé si viste cuando te escribí que yo ya tenía mensajes tuyos, o sea, de cuando era chico que te mandaba boludeces. Sí, te vi. Por eso también dije, mirá qué ternura. Le digo, bueno, le vamos a dar la mano. Así Bueno. que nada, por eso realmente yo de chico que te admiro como jugador, todo. Bueno. Y saber que ahora, como persona, sé que sos un tipazo, así que nada. Bueno, no, gracias. Muchísimas Gracias por el sanguchito y los mates. Por favor. Que salga lindo. Bueno, gente, eso fue todo por Dame el la día mano. de hoy.